Fui, me entrevisté con varios jueces, les dije, vengo a que se cumpla esta orden judicial, y los varios jueces, más que los varios, todos los jueces a quienes concurrí, se negaron a acatar la orden judicial, todos, con los más variopintos argumentos. Uno de ellos dijo, y esto por fortuna ante cámaras de televisión y periodistas, ¿no? Uno de ellos dijo, es que no se puede dar cumplimiento a esto porque está decretado un estado de excepción. Entonces le digo, oiga, espérese un ratito. ¿Qué tiene que ver el estado de excepción que está diseñado, según lo han explicado, para poder utilizar plata de un sector del Estado a otro sector del Estado, porque esa es la justificación que han dado? ¿Qué tiene que ver eso con que usted cumpla una orden judicial? Es que, viendo la respuesta, es que se trata de bienes públicos, entonces hay que preservar los bienes públicos. Digo, sí, mire usted que en la consideración de la resolución, el juez, antes de ordenarle, le dice que efectivamente aquí hay bienes públicos y que para garantizar información de esos bienes públicos, usted debe obrar haciendo lo que le mandan a hacer. O sea, el juez ya consideró que hay bienes públicos. Entonces el juez dijo, mire, yo créame que no tengo ninguna intención de que usted no cumpla con el mandato judicial, pero yo necesito que el Consejo de la Judicatura me autorice cumplir la orden judicial. Entonces le dije, mire, lea la parte 4, y aquí dice que una vez que se concluya con esta diligencia, se debe notificar al Consejo de la Judicatura. No antes, no hay que pedir autorización antes. Ya al no tener más argumentos, el juez simplemente optó por decirme, miren, respeto mucho su postura, le pido que respete la mía. Mientras no tenga una orden del Consejo de la Judicatura, no se puede hacer la diligencia. Entonces, eso nos lleva a una tercera consideración o tercer principio clave para entender la seguridad jurídica. 3. Tener la certeza de que quienes administran justicia, de que quienes juzgan y son capaces de hacer cumplir con lo que se juzga, es decir, ¿de qué me sirve una sentencia si no se puede cumplir? Repito, tener la certeza de que aquellos que van y que tienen la facultad y obligación de hacer cumplir una sentencia, efectivamente hagan cumplir una sentencia. No existe seguridad jurídica si las decisiones judiciales, no importa la causa, no se cumplen. Es decir, no importa si el pretexto es que el Consejo de la Judicatura no me lo ha autorizado, es que no importa si hay estado de excepción o no, es que no importa si etcétera, 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 etcétera. No existirá jamás seguridad jurídica en una sociedad en la que las decisiones judiciales no se cumplen. Pero no solo eso. Cuando alguien tiene un conflicto, la señora que compra la leche en la tienda, con el tendero, la gente quiere que ese conflicto se resuelva. Porque obviamente una sociedad jamás puede estar exenta de conflictos. Eso no existe. Yo creo que ni en el paraíso, y aquí hay una persona que de eso sabe mucho más que nosotros, yo creo que ni en el paraíso estamos exentos de los conflictos. Entonces, cuando existe un conflicto, lo que todos queremos es que exista alguien que resuelva los conflictos. Y que ese alguien que resuelva los conflictos jamás pueda ser acusado de ser árbitro vendido. Cuando jugamos pelota en los colegios, desde la escuela, ¿qué queremos? Que si jugamos pelota, los árbitros no sean vendidos. De allí que yo me acuerdo mucho cuando era niño y jugaba, me encantaba jugar el indoor fútbol, y entonces había ocasiones en que había partidos de cuarto A contra cuarto B, entonces salía toda la muchachada a los patios en los campeonatos estos, y de repente pues había alguna jugada que a uno no le gustaba, el árbitro pitaba de una u otra forma, y el coro de los muchachos era árbitro vendido. Es decir, cuando se encontraba que había algo tan evidente y que funcionaba mal, era árbitro vendido. Entonces, guardando o utilizando este símil, seguridad jurídica implica la certeza de que aquellas personas encargadas de hacer que las leyes se cumplan no obedezcan a instrucciones ni actúen en función de intereses, sino que actúen con una absoluta independencia, de tal manera que sus decisiones, teniendo como norte lo que la ley dice y en aplicación de todo ese sistema jurídico que debiera ser conocido, puedan dictar una resolución que no haga más que cumplir con aquella máxima, aquella definición, creo que histórica y a mi juicio la más sencilla, de justicia al final.
¿Qué es la justicia desde ese concepto como un elemento de la seguridad jurídica? Nada más que darle a cada cual lo que le corresponde. Esto es, si en el problema de la leche que se dañó, alguien es responsable de que la leche se dañó, ese alguien tiene que responder. Eso es seguridad jurídica, tener la certeza de toda la teoría de las responsabilidades, atributos, facultades, etcétera, etcétera. Y hay un elemento adicional, a mi juicio, final de todas estas características o peculiaridades. ¿Qué es lo que ocurre? Y cito con un ejemplo, además, un ejemplo que lo he vivido hace muy poco tiempo. Hubo una criatura que a sus muy cortos 3 o 4 años, no sé si ustedes se acuerdan que en Guayaquil hubo, no sé exactamente en qué año, probablemente en el año 2000, 2001, hubo una explosión en una base naval del sur. Explotaron municiones, armamento que se estaba guardando en una base naval al sur. Como consecuencia de una explosión que se produjo, ciertas esquirlas impactaron en el tobillo de una criatura para entonces 3 años. Inicialmente, ante el daño causado, esta criatura fue objeto de atención médica especializada en los Estados Unidos, porque al haber una afectación al tendón puntualmente, iba a existir en lo posterior un problema importantísimo de crecimiento, de desarrollo, evidentemente. Pasó que las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Fuerza Naval, cumplieron muy bien con su responsabilidad, enviaron a esta pequeña a las consultas médicas. Estas consultas médicas fueron permanentes, periódicas, hasta hace muy pocos meses, en que debía esta criatura ser sometida, ya con 14, cerca de 13, entre 13 y 15 años, debía ser sometida a la última de las operaciones en los Estados Unidos. Conseguir una operación en los Estados Unidos no es sencillo, por cuestiones de fechas, por cuestiones de cuáles son los médicos especialistas que han venido tratando a la menor, gente que por lo delicado de los procesos, en ocasiones está en un hospital en un sitio, en otro hospital, entonces conseguir el sitio, el lugar, la hora, etcétera, no es sencillo. No obstante, luego de muchísimas gestiones se consiguió que le fijen una fecha. Cuando el padre, un oficial de la Marina, fue ya a concretar el viaje, el tema de la asignación de pasajes, etcétera, etcétera, a 4 señores se les ocurrió que esta que podía ser la última operación y que era el resultado, la secuela de varios procesos médicos, se les ocurrió que podía hacerse mejor en el Ecuador. Y entonces simplemente decidieron negar el viaje. Cuando el viaje es negado, la madre, el padre de esta criatura, hicieron lo que tenían que hacer y que haría, creo yo, cualquier padre responsable. Dijeron, no importa lo que tengamos que vender, no importa si tenemos que endeudarnos, no importa si hay que acudir a chulqueros o prestamistas. Nuestra hija no va a perder esa operación en los Estados Unidos. Y efectivamente se endeudaron con chulqueros, casi $25.000. Llevaron a su hija a los Estados Unidos, la operación se realizó, el tratamiento médico espectacular, casi se puede decir que de toda la gravedad el impacto es mínimo hoy por hoy. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Como hubo la negativa de 2 o 3, 4 dirigentes, representantes, no sé cómo llamarlos, se presentó una acción de protección ante un juez de aquí, en una acción constitucional, para garantizar lo que la Constitución dice que es un derecho. Y digo dice la Constitución porque en la práctica van a ver que esto es a veces retórica. Entonces, efectivamente, se presenta la acción de protección haciendo una exposición muy clara de lo que significa el derecho a la salud y la necesidad de que esa operación en los Estados Unidos se realice. El juez que conoció la causa, la sustanció y empezó por ordenar que se haga prueba. Entonces, ante un tema que era urgente, no obstante, se actuó la prueba. Se buscaron médicos especializados en la clínica Alcíbar, entre ellos el doctor Eduardo Arcíbar, que en paz descanse. El doctor Alcíbar emitió un informe diciendo la necesidad de que la operación se haga en los Estados Unidos. Entonces, con ese informe se esperaba, bueno, una diligencia rápida, que se tome una decisión. No, los señores de las Fuerzas Armadas decidieron que, como era un médico que trabajaba en una clínica privada, no debía trabajarse con el médico de la clínica privada, sino que se requería un examen médico de un médico acreditado en el Consejo de la Judicatura. No obstante, se designó al médico del Consejo, vino el médico del Consejo, y el médico del Consejo efectivamente determinó que era conveniente que la operación se realice en los Estados Unidos. Muy bien. En todo este periodo, ya la niña fue a los Estados Unidos, ya se operó y volvió.
Entonces la acción de protección, que inicialmente estaba orientada a que se obligue a que se le paguen los pasajes, tuvo una pequeña modificación en el sentido de que ahora lo que se busca es devuélvame a los padres el dinero gastado. El juez dictó sentencia e hizo un análisis magnífico del derecho a la salud, del privilegio que tienen los niños y niñas en esta nueva Constitución de Derechos. Es decir, un fallo que uno ve, caramba, lo felicita. Sin embargo, en la parte resolutiva, ordénase que el Ministerio de Defensa o la Fuerza Naval proceda a reembolsar de inmediato los $20 y pico mil existentes, para lo cual se convoca a una audiencia en la que supuestamente debía fijarse el valor a ser reembolsado, que era algo muy sencillo. Aquí está la factura del hospital de Miami, aquí está el precio de los pasajes y aquí está el precio de los tickets de alimentación y hotel. Aquí no hay mayor misterio. Pues se realizó la audiencia y la Fuerza Naval citó un articulito de una ley de garantías jurisdiccionales que efectivamente existe. Articulito que dice más o menos lo siguiente: cuando la reparación de la violación de los derechos implique el pago de algún valor económico, deberá convocarse o deberá acudirse con una demanda en contra del Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, en esa audiencia le expliqué al juez: oiga, espérese un ratito. Una cosa es la indemnización derivada de un perjuicio y otra es la reparación del daño. La reparación del daño es el costo de la operación. Esto no es una indemnización. En 2 minutos el juez dijo: el tenor literal es claro, vayan ustedes al contencioso administrativo. El promedio de un juicio en el contencioso administrativo es entre 6 y 7 años. Ese es el promedio. Y el promedio cuando se dicta una sentencia en el contencioso administrativo para acudir a la Corte Nacional vía recurso de casación es de aproximadamente 2 a 3 años. Es decir, para recuperar los $25 mil deberán transcurrir no menos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. No obstante, la familia decidió acudir al contencioso administrativo. Y efectivamente se presentó la demanda en el contencioso administrativo. Allí estuvo guardada aproximadamente 7 meses, guardada en un despacho de un juez. La madre de esta pequeña criatura fue a ver a la juez, mujer desgraciadamente, por la actuación. Yo hubiera esperado, no hubiera esperado esta actuación de nadie, pero habría esperado de un hombre insensible, pero no de una mujer que además es madre. La explicación que le dio a la mamá de la menor fue: lo que ocurre es que usted tiene un abogado, refiriéndose a mí, que hace varios años escribió un artículo achacándonos al tribunal de que aquí las causas se demoraban. Entonces, como usted tiene ese abogado, aquí los casos de ese abogado tardan muchísimo. No termina allí la historia. Efectivamente, 7 meses después se dictó una providencia en el tribunal. Y la persona, esta juez y otros jueces más, dictaron una providencia planteando la excusa de sustanciar el juicio, con 2 argumentos. El uno, que son enemigos manifiestos del abogado. A mí me causa mucha gracia porque cuando llego a la corte y me encuentro con 2 de los 3, me saludan muy amablemente: doctor Campaña, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Nos saludamos del hombro: hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y con la otra integrante del tribunal hace muy poquito, y lo digo dónde, en el Caracol Azul, estaba almorzando ella con alguien, yo ingresé al Caracol Azul y saludamos muy cordialmente: hola doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Enemigos capitales o manifiestos, ¿no? Pero más grave que eso es que en esa providencia, en esa misma providencia, la jueza, al excusarse, mencionó, y es que esto es de Ripley, por eso créanme que llama mucho la atención, mencionó que no solo era enemiga manifiesta del abogado, sino que involucró al padre y a la madre de esta menor, a quien no conocen. Es decir, usaron un formato que alguna vez algún amanuense habrá preparado y metieron en la enemistad manifiesta a los padres de la menor con quienes nunca en su vida han tratado. Conclusión de todo esto: seguridad jurídica no es un tema lejano ni distante, ni algo que no interesa a la gente. La seguridad jurídica le interesa desde al taxista porque le pueden chocar el carro, al tendero porque puede haber un producto dañado, le interesa al empresario que quiere invertir los 100 millones en vivienda, le interesa a los chinos que nos prestan millones por cientos, porque